Capítulo 11. Preparando la demanda. El despacho de Javier Torres estaba especialmente concurrido aquel martes. Isabel llegó con su carpeta bajo el brazo, sintiendo que cada documento que llevaba era un fragmento de su vida rota, pero también una pieza necesaria para armar la defensa. La secretaria la saludó con familiaridad, como si ya se hubiera convertido en parte de la rutina del bufete. Cuando entró en la sala de reuniones, Javier la esperaba junto a dos colaboradores jóvenes, una abogada llamada Carmen y un pasante de derecho, Álvaro. Sobre la mesa había montones de papeles, organizados en carpetas de colores. La seriedad del ambiente hizo que Isabel tragara saliva. «Bienvenida, Isabel», dijo Javier con tono cordial. «Hoy vamos a dar un paso fundamental. La redacción de la demanda». Ella se sentó con el corazón acelerado. No era solo un trámite legal, era el comienzo oficial de la batalla contra Rodrigo. Javier abrió la reunión repasando los puntos clave. El objetivo principal es solicitar la nulidad del convenio de divorcio y de la liquidación patrimonial. Para ello vamos a basarnos en 3 pilares. El vicio de consentimiento. Isabel firmó sin comprender lo que hacía, en un estado de depresión diagnosticada. La manipulación y el abuso de confianza. Rodrigo, con pleno conocimiento de su vulnerabilidad, la indujo a firmar. La existencia de fraude patrimonial. La vivienda y otros bienes fueron transferidos de manera sospechosa a terceros cercanos a Rodrigo. Carmen intervino con voz firme. Además, hemos detectado. Voz. No lo intente, hágalo, corrigió Javier con suavidad. Usted ya sobrevivió a lo peor. Ahora solo tiene que contar la verdad. A continuación, repasaron los documentos. Isabel entregó el informe de la doctora Elena Ruiz, aún fresco con el sello oficial. Javier lo leyó en silencio durante varios minutos. Finalmente levantó la vista. Este informe es contundente. Señala claramente que en el momento de la firma usted padecía un episodio depresivo severo y que su capacidad de decisión estaba comprometida. Esto será una pieza clave. Carmen tomó nota. También podemos citar a la doctora Ruiz como testigo experto. Su palabra tendrá mucho peso en el juicio. Exacto, confirmó Javier. Además, Marta podrá testificar sobre su comportamiento en el instituto. 2 testimonios de peso. Impacto para Isabel. Era la prueba de que su vida había sido manipulada paso a paso. En un momento Carmen preguntó: ¿hubo algún intento de Rodrigo por llevarla al médico o de obligarla a recibir ayuda? Isabel negó con la cabeza. Al contrario. Siempre minimizó mis síntomas. Me decía que era débil, que exageraba. Carmen anotó con rapidez. Eso también es importante. Refuerza la idea de que médico que busque presentar a la doctora Ruiz como parcial. Puede también intentar mostrarla a usted como una mujer vengativa que no acepta el divorcio. Pero no se preocupe, tenemos pruebas. Dolor tiene forma, que mis lágrimas se convierten en argumentos y mis silencios en pruebas. Rodrigo cree que aún tiene el control, pero no sabe que ya he empezado a recuperar mi voz. Esta batalla no será fácil, pero ya no me escondo. Soy Isabel Morales y voy a luchar. Cerró el cuaderno y apagó la lámpara. La oscuridad de su habitación ya no le parecía tan amenazante. Ahora era un espacio de espera, de preparación para el día en que finalmente la verdad saldría a la luz. Capítulo 12. El primer enfrentamiento en los tribunales. El día señalado llegó más rápido de lo que Isabel había imaginado. Durante semanas había intentado mentalizarse, repitiéndose a sí misma que estaba preparada, que no tenía nada que temer. Pero aquella mañana, mientras se vestía frente cautelares. Pero es importante que el juez vea tu firmeza. Ella asintió, intentando convencerse. Subió al coche y el trayecto hasta el juzgado de familia se le hizo eterno. Madrid amanecía con los peldaños, rodeada de abogados, funcionarios y ciudadanos que corrían de un lado a otro. Se aferró al maletín donde llevaba sus documentos, como si fueran un escudo invisible. Dentro de la sala de audiencias, el ambiente era solemne.
El juez aún no había llegado, pero Rodrigo ya estaba allí, acompañado de un abogado elegante de aspecto arrogante. Al verla entrar, arqueó una ceja y esbozó una sonrisa irónica. Isabel evitó su mirada, aunque el simple hecho de tenerlo tan cerca la hizo estremecer. Javier se inclinó hacia ella. No te preocupes por él. Mira al juez, no a Rodrigo. Cada palabra tuya debe sonar sincera. Isabel respiró hondo y se sentó. El juez, un hombre de mediana edad con voz grave, entró en la sala. Todos se pusieron de pie. Tras las formalidades iniciales, dio inicio a la audiencia. Estamos aquí para escuchar las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, la señora Isabel Morales García, representada por el letrado Javier Torres. Contra la parte demandada, el señor Rodrigo Morales. El abogado de Rodrigo tomó la palabra primero. Su discurso fue rápido, seguro y calculado. Señoría, no existe fraude alguno. La señora Morales firmó voluntariamente los documentos de divorcio y liquidación de bienes. Todo se hizo conforme a la ley, con su firma en cada página y con representación legal. Ahora pretende invalidar lo que firmó. Porque simplemente se arrepintió. Isabel apretó los puños debajo de la mesa. El cinismo de aquellas palabras le revolvía el estómago. Javier pidió la palabra. Con el debido respeto, señoría. Mi clienta no firmó en condiciones de plena capacidad. Sufría un episodio de depresión mayor, debidamente diagnosticado, lo cual comprometía su juicio. Además, los documentos fueron presentados de. Mostró el informe de la doctora Ruiz. Señoría, aquí consta el diagnóstico clínico, depresión mayor en el periodo en cuestión. La doctora Ruiz, psicóloga forense, certifica que mi clienta no estaba en condiciones de tomar decisiones de tal envergadura. El juez revisó el documento con atención. Entonces llegó el turno de Rodrigo. Su abogado lo llamó a declarar. Rodrigo caminó con seguridad hasta el estrado, saludó con una sonrisa fingida y se sentó. Señor Morales, preguntó el juez, ¿qué tiene que decir sobre las acusaciones de su exesposa? Con todo respeto, señoría, respondió Rodrigo. Con voz firme, Isabel siempre supo lo que estaba firmando. Lo hicimos de mutuo acuerdo. Es cierto que estaba triste, pero no incapacitada. Además, firmó en presencia de un notario. Todo fue transparente. Isabel sintió rabia al escuchar esas mentiras. Recordó la notaría en la que nunca había estado y cómo se falsificaron comparecencias. Javier se levantó rápidamente. Con su permiso, señoría, presentaremos pruebas de que la señora Morales nunca acudió físicamente a esa notaría. Tenemos registros de asistencia médica que coinciden con la fecha en cuestión. El juez arqueó una ceja, interesado. La tensión aumentaba. Rodrigo, al verse acorralado, intentó cambiar de estrategia. Isabel siempre fue muy dependiente. Yo solo intenté protegerla. Ella firmó porque sabía que yo tenía razón. Ahora está manipulada por personas que quieren sacarle dinero, como este abogado. Las palabras cayeron como cuchillos. Isabel se obligó a levantarla mirada y por primera vez en mucho tiempo, lo miró directamente a los ojos. No soy dependiente, Rodrigo. Fui tu víctima. Y ahora quiero justicia. Un murmullo recorrió la sala. El juez pidió. Ojos sorprendida. Eso significa que nunca estuve allí. Exacto, respondió Carmen. Además, la firma digitalizada de Isabel en la comparecencia tiene el mismo trazo exacto que la firma en otro documento distinto. Es prácticamente un copia y pega. Javier sonrió con satisfacción. Esto es oro. Pediremos una pericia caligráfica. Si los peritos confirman que las firmas fueron clonadas, habremos demostrado fraude documental. Paralelamente, Álvaro se encargó de recopilar pruebas médicas y testimonios. Localizó a una enfermera de la clínica donde Isabel había acudido varias veces. Durante los meses críticos, aquella mujer recordaba perfectamente haber atendido a Isabel en la misma fecha en que, según Rodrigo, ella firmaba en la notaría. Si esa enfermera declara
Rodrigo no tendrá cómo justificar la supuesta comparecencia, explicó Álvaro con entusiasmo. Isabel sentía que poco a poco se construía una muralla de protección a su alrededor. Cada prueba era un... Rodrigo no se lo espera. ¿Y si intenta intimidarme? Preguntó ella, recordando las miradas frías de su exmarido. No lo conseguirá. Ya no está sola. Ahora somos un equipo y tenemos la ley de nuestro lado. Los días siguientes fueron intensos. Isabel tuvo que acudir a varias entrevistas con los peritos caligráficos. Le pidieron que firmara decenas de veces en distintos formatos para comparar con las firmas de los documentos cuestionados. Aunque el proceso era agotador, ella se sentía más fuerte. Cada firma que estampaba era un acto de resistencia contra el engaño. En paralelo, la doctora Elena Ruiz elaboraba un informe complementario donde detallaba cómo la manipulación psicológica de Rodrigo había afectado la capacidad de Isabel para ejercer su libre albedrío. El documento no solo hablaba de depresión, sino de coerción emocional. Este informe será demoledor, le aseguró Elena. Los jueces entienden que la vulnerabilidad psicológica puede ser aprovechada para inducir a error. Su caso es un ejemplo claro. Una mañana, Javier convocó a Isabel y a su equipo a una reunión estratégica. Sobre la mesa desplegó un esquema con 3 columnas: fraude notarial, estado psicológico y motivación extramatrimonial. Nuestro contraataque se basará en estas 3 áreas. Fraude notarial, pruebas caligráficas y ausencia de registro de DNI. Estado psicológico. Informes médicos y testimonio de la doctora Ruiz. Motivación extramatrimonial, correos electrónicos y recibos de hotel. Todo esto demuestra que Rodrigo actuó con un plan premeditado. Isabel lo escuchaba con atención, impresionada por la claridad del plan. ¿Cree que el juez lo aceptará? No solo lo aceptará, dijo Javier con convicción. Lo verá como lo que es, un caso de manual. Javier se levantó para exponer. Señoría, la parte demandante no solo solicita la nulidad del convenio por vicio de consentimiento, sino que ahora demuestra que los documentos fueron falsificados en su esencia. Las pruebas notariales muestran la ausencia del documento de identidad de la señora Morales. Los peritos caligráficos señalan coincidencias imposibles entre firmas, lo que indica manipulación digital. Y además presentamos testigos que ubican a la señora Morales en una clínica el mismo día en que supuestamente firmaba en la notaría. El juez escuchaba con atención. Rodrigo se removía en su asiento, incómodo por primera vez. Cuando llegó el turno del abogado de Rodrigo, su discurso sonaba menos seguro que en la primera audiencia. Mi cliente sostiene que todo fue legal. Si hubo un error en la notaría, no fue responsabilidad suya. Pero el juez lo interrumpió. Si las pruebas de la parte demandante se confirman, no hablamos de un simple error, sino de un fraude. Isabel sintió un estremecimiento. Era la primera vez que escuchaba a una autoridad judicial usar esa palabra con tanta claridad. Al salir de la sala, Javier la miró con satisfacción. Lo logramos, Isabel. Hoy dimos un golpe fuerte. Rodrigo ya no podrá esconderse detrás de su fachada legal. Ella respiró hondo, dejando que las lágrimas asomaran, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Gracias, Javier. Por creerme. Él sonrió. Gracias a ti por atreverte a luchar. Esto recién empieza, pero vamos en buen camino. Esa noche en su diario, Isabel escribió: Hoy llevamos el contraataque al tribunal. Ya no soy la mujer que firmaba en silencio. Ahora mis palabras, mis pruebas y mi verdad están sobre la mesa. Rodrigo empieza a mostrar grietas. Y yo empiezo a recuperar mi fuerza. El miedo sigue ahí, pero ya no me domina. He aprendido que la justicia también se construye con valor. Cerró el cuaderno, apagó la luz y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sensación de esperanza. El contraataque legal había comenzado, y la balanza empezaba a inclinarse a su favor. Capítulo 14. La voz de la psicóloga. El día de la declaración de la doctora Elena Ruiz amaneció frío, con un viento seco que recorría las calles de Madrid.
Isabel se levantó temprano, incapaz de permanecer más tiempo en la cama. Sabía que esa jornada sería crucial. La voz de la psicóloga no solo confirmaría su estado en el momento de las firmas, sino que además desarmaría la narrativa de Rodrigo sobre una supuesta decisión voluntaria. Se vistió con un traje sobrio, el mismo que había usado en la primera audiencia, y repasó en silencio los apuntes que Javier le había dado. Mantén la calma, escucha con atención y confía en que la doctora Ruiz es una profesional impecable. Su palabra tendrá mucho peso. Isabel asintió aunque la ansiedad le hacía apretar los puños dentro de los bolsillos de su abrigo. Dentro de la sala. Rodrigo ya estaba sentado junto a su abogado. Ambos hablaban en voz baja, pero cuando Isabel entró, Rodrigo la miró con una sonrisa cínica, como si todavía estuviera convencido de que todo saldría a su favor. Isabel le sostuvo la mirada solo un instante, luego se sentó junto a Javier. El juez apareció poco después y la audiencia comenzó. La secretaria anunció: comparece la testigo experta. Doctora Elena Ruiz, psicóloga clínica y forense. Elena entró con paso firme, vestida con un conjunto sencillo pero elegante. Su presencia irradiaba profesionalidad y serenidad. Se sentó en el estrado. Y juró decir la verdad. El juez la saludó. Doctora Ruiz, usted ha sido citada como perito en este proceso. Por favor, explique su evaluación de la señora Isabel Morales. Elena abrió una carpeta con sus informes y habló con voz clara y segura. Evalué a la señora Morales en 2 sesiones clínicas extensas y a través de pruebas estandarizadas. Mi conclusión es que en el momento en que firmó los documentos de divorcio y liquidación patrimonial, padecía un episodio de depresión mayor. Este cuadro clínico afecta directamente la capacidad de juicio, la motivación y la comprensión de decisiones complejas. Un murmullo recorrió la sala. Isabel sintió un escalofrío. Escuchar su dolor transformado en palabras médicas le causaba una mezcla de tristeza y alivio. El juez pidió que se precisara. ¿Podría explicar cómo esa condición pudo influir en la firma de documentos legales? Por supuesto, señoría, respondió Elena. La depresión severa genera apatía, desesperanza y una disminución. Guarde silencio, señor Morales. Isabel sintió una pequeña victoria al ver a Rodrigo incomodarse. Javier retomó la palabra. Doctora Ruiz, en su experiencia, ¿ha visto otros casos donde la vulnerabilidad psicológica fue utilizada para manipular decisiones legales? Sí, en varias ocasiones, respondió Elena. Y en todos ellos, los tribunales reconocieron la validez de los informes clínicos para anular contratos o testamentos firmados en circunstancias similares. La psicología forense precisamente existe para evitar injusticias de este tipo. La claridad de sus respuestas reforzaba cada palabra de Isabel en audiencias anteriores. Por primera vez, ella sentía que alguien traducía su sufrimiento a un lenguaje que los jueces no podían ignorar. El abogado de Rodrigo. Isabel la abrazó brevemente. Gracias, doctora. Gracias por darme voz cuando yo no la tenía. Esa noche en su diario, Isabel escribió: hoy escuché mi historia en boca de otra persona. Formalizar un convenio, y ella aceptó. Todo fue consensuado. Isabel apretó los dientes. Mentira tras mentira. Nunca habían tenido esa conversación, nunca hubo consenso. Y en cuanto a la liquidación. Quizá fue el día siguiente. Entonces, ¿fue el 13 de marzo? Insistió Javier. Rodrigo dudó. Sí, puede ser. No recuerdo con exactitud. Un murmullo recorrió la sala. Isabel sintió un estremecimiento. El primer resquicio en la armadura de Rodrigo. Javier sacó entonces una copia de la escritura notarial. Aquí consta que la firma fue el 12 de marzo, señor Morales. Y también consta que la señora Morales compareció en persona. Pero tenemos pruebas de que no estuvo allí. ¿Mintió la notaría o miente usted? Rodrigo apretó los labios, evitando responder de inmediato. Yo solo seguí él. Pruebe que la señora Morales estuvo de acuerdo en ceder la vivienda a su primo. Silencio.
Rodrigo miró a su abogado, buscando apoyo. No, porque no hizo falta. Ella firmó el convenio general. Convenio que ella creía que era un acuerdo financiero, replicó Javier. Y que usted disfrazó de divorcio. El juez volvió a intervenir. Señor Morales, responda, informó usted claramente a su esposa de que estaba firmando su divorcio y la liquidación de sus bienes. Rodrigo titubeó. Bueno, no con esas palabras exactas, pero... Entonces no, cortó el juez. Un murmullo aún más fuerte llenó la sala. El abogado de Rodrigo intentó reconducir. Señoría, mi cliente solo quiso proteger a su esposa. Ella siempre fue dependiente de él. Javier golpeó la mesa con la palma. Protección no es arrebatarle todo su patrimonio mientras está enferma. Eso se llama abuso de confianza. El juez pidió orden en la sala. Pero en su mirada, Isabel detectó que las contradicciones de Rodrigo habían dejado huella. Durante el receso, Isabel salió al pasillo con Javier. Está empezando a contradecirse, le dijo él. Lo has visto, primero dijo una fecha, luego otra, luego admitió que no le explicó nada claramente. Su credibilidad se está derrumbando. Isabel respiró hondo. Por primera vez lo veo vulnerable. Ese es el rostro de la mentira, Isabel, respondió Javier. Tarde o temprano. Siempre se desmorona. En la reanudación, el juez permitió a Isabel hacer una declaración final sobre lo dicho por Rodrigo. Ella se puso de pie, con la voz aún temblorosa pero firme. Señoría. Jamás hablé con Rodrigo sobre divorciarnos. Jamás acepté regalar mi casa a su primo. Y mucho menos consentí en quedar desprotegida. Yo firmé porque confiaba en él, porque estaba enferma y no tenía fuerzas para luchar. Hoy escuchamos cómo cambia sus versiones, cómo se contradice. Eso es lo que ha hecho siempre, manipular, engañar, disfrazar la verdad. Yo solo pido justicia. El silencio fue absoluto. Incluso Rodrigo evitó mirarla. Al finalizar la audiencia, el juez anunció que en las próximas semanas se pronunciaría sobre la validez del convenio. Pero antes de retirarse, lanzó una advertencia. Señor Morales, sus contradicciones no ayudan a su defensa. Le recomiendo que en adelante se limite a decir la verdad. Isabel sintió un estremecimiento. El juez había quebró y por primera vez se mostró vulnerable ante todos. Yo temía su voz, su poder para manipular. Pero ahora sé que la verdad tiene más fuerza que sus mentiras. El rostro de la mentira se agrieta. Y yo estoy aquí para verlo caer. Cerró el cuaderno y por primera vez en mucho tiempo sonrió antes de dormir. Capítulo 16. Un rayo de esperanza. Los días posteriores a la audiencia en la que Rodrigo quedó en evidencia transcurrieron con una intensidad distinta. Isabel sentía que algo había cambiado en el aire, como si la pesada nube que la había acompañado durante meses comenzara por fin a disiparse. No era la victoria definitiva, lo sabía, pero sí una señal de que la justicia podía inclinarse a su favor. Cada mañana al mirarse en el espejo, descubría un rostro diferente. Seguía habiendo cansancio en sus ojos, pero también aparecía un brillo nuevo, una chispa que no recordaba desde hacía mucho tiempo. El simple hecho de haber sostenido la mirada de Rodrigo frente al juez y de haber pronunciado la palabra justicia en voz alta la llenaba de una fuerza desconocida. Una tarde Isabel se reunió con Marta en una cafetería del barrio de Lavapiés. Su amiga la escuchaba con atención mientras ella relataba cada detalle de la última audiencia. No sabes lo que sentí, Marta. Verlo titubear, cambiar de versión, ponerse nervioso. Era como si, por fin, se le cayera la máscara. Marta sonrió con ternura. Siempre supe que llegaría ese momento. Isabel, has pasado por un infierno pero ahora estás saliendo. Y créeme, no estás sola. Esas palabras calaron hondo en Isabel. Recordó cómo meses atrás evitaba incluso contestar el teléfono de sus padres, cómo se aislaba en su dolor. Ahora, en cambio, se sentía acompañada, arropada por quienes creían en ella.
En paralelo, Javier seguía trabajando intensamente en el caso. La oficina del abogado parecía un cuartel en plena batalla. Isabel acudía a menudo para revisar documentos, preparar posibles preguntas y ensayar sus respuestas. Javier insistía en que debía mostrarse clara sin vacilaciones. Rodrigo intentará manipular hasta el último instante, le recordaba. Pero tú tienes la ventaja, dices la verdad. Y la verdad, aunque a veces tarde, siempre se abre camino. Isabel asentía, tomando notas. Cada encuentro con Javier reforzaba su confianza. Sido copiadas digitalmente. Era la prueba material que tanto habían esperado. Javier se lo comunicó con entusiasmo. Isabel, esto es decisivo. El fraude notarial ya no es solo una sospecha. Está confirmado. Isabel sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿de verdad tengo posibilidades? Más que nunca, respondió Javier. Rodrigo ya no puede esconderse detrás de la legalidad. El día que recibieron esa noticia, Isabel regresó a casa y por primera vez en mucho tiempo, preparó una cena sencilla para ella sola, una sopa caliente y un trozo de pan recién comprado. Mientras comía, sintió una calma extraña. Ya no era la comida fría que ingería sin ganas, sino un acto de cuidado hacia sí misma. Después se sentó frente a su diario y escribió. Hoy confirmé que mis firmas fueron falsificadas. Durante meses pensé que era mi culpa, que había sido ingenua. Pero no, fue un engaño planificado. Saberlo no borra el dolor, pero me devuelve la dignidad. Rodrigo ya no tiene el poder que creía. Y yo vuelvo a ser dueña de mi historia. Incluso en el instituto, sus alumnos empezaron a notar el cambio. Una mañana, mientras explicaba un poema de Antonio Machado, una estudiante levantó la mano. Profesora, hoy se la ve distinta, más contenta. Isabel sonrió. Tal vez porque he aprendido que aunque el camino sea duro, siempre hay esperanza. Los chicos aplaudieron espontáneamente y aquel gesto le arrancó una carcajada sincera. Se dio cuenta de que estaba recuperando su capacidad de disfrutar los pequeños momentos. Sin embargo, Rodrigo no se quedó de brazos cruzados. Su abogado presentó una apelación para intentar retrasar el proceso. Alegaron que Isabel estaba influenciada por terceros, y que el informe psicológico era. Esto era previsible. Rodrigo está desesperado. Su ataque no es más que una cortina de humo. Lo enfrentaremos. En la siguiente reunión en el despacho, el equipo analizó la contrademanda. Intimide. Él quiere que retrocedas, que te sientas débil. Pero en realidad, este ataque es la prueba de que está perdiendo. Isabel asintió apretando los labios. Por dentro seguía asustada. Pero las palabras de Javier le devolvieron algo de calma. En paralelo, Rodrigo desplegó otra estrategia. Empezó a aparecer en reuniones sociales y eventos de abogados, presentándose como la víctima de una mujer inestable que lo acusaba injustamente. Incluso algunos medios locales recogieron declaraciones suyas, en las que insinuaba que Isabel sufría delirios, y que todo era un intento de venganza. Marta le mostró uno de esos artículos en el móvil. Mira lo que está diciendo de ti. Isabel sintió rabia, pero también una claridad que antes no tenía. Que hable lo que quiera. Yo tengo la verdad. Y la verdad no necesita titulares. El día de la audiencia de la contrademanda, la sala estaba llena. Rodrigo se presentó con aire triunfal, como si estuviera convencido de que aquella jugada lo salvaría. Isabel, en cambio, llegó acompañada de Javier, con el corazón acelerado pero decidida a no ceder. El juez dio inicio. Señor Morales, explique en qué basa su contrademanda. Rodrigo habló con dramatismo, como si interpretara un papel en un teatro. Señoría, mi exesposa ha inventado una depresión para anular un convenio que firmó voluntariamente. Ha manipulado a una psicóloga, ha convencido a colegas para testificar falsamente y ahora pretende quedarse con bienes que ya no le corresponden. Yo soy la verdadera víctima de esta campaña de difamación. Algunos asistentes murmuraron. Rodrigo hablaba con seguridad, pero Isabel percibía la exageración en cada palabra. Javier pidió la palabra.
Señoría, lo que acabamos de escuchar es una acusación sin fundamento. Tenemos pruebas clínicas de que la señora Morales padecía un episodio depresivo severo, diagnosticado mucho antes de la firma. Tenemos peritajes que demuestran la falsificación de firmas. Y tenemos testigos que confirman su estado de vulnerabilidad. La contrademanda del señor Morales no es más que un intento desesperado de desviar la atención del verdadero fraude. El juez pidió silencio. Señora Morales, ¿desea usted decir algo? Isabel se levantó lentamente. Su voz temblaba al principio, pero se fue afirmando con cada palabra. Señoría. Habrían destrozado. Hoy, en cambio, me hicieron más fuerte. Porque ya no me escondo, tengo pruebas, tengo aliados y tengo voz. Rodrigo lanzó su ataque final, pero no logró derribarme. Y yo sigo en pie. Cerró el cuaderno, miró por la ventana de su habitación y por primera vez en mucho tiempo, pensó que el final de la pesadilla estaba cerca. Capítulo 18. El veredicto. Provisional. La sala del tribunal estaba cargada de tensión. Era una mañana fría de marzo y el eco de los pasos resonaba en los pasillos como si cada movimiento anunciara la importancia del día. Isabel llegó acompañada de Javier y de Marta, que había decidido apoyarla desde el público. Aunque sabía que la sentencia definitiva aún tardaría en llegar, aquel día el juez debía pronunciarse sobre manipulación, fraude y vicio de consentimiento. La demandante, la señora Isabel Morales, solicita la nulidad del convenio de divorcio y la restitución de bienes. La parte demandada. El señor Rodrigo Morales sostiene que el proceso fue legal y consensuado. El juez repasó brevemente las pruebas, los informes médicos, los peritajes caligráficos, las declaraciones de testigos y las contradicciones del propio Rodrigo. Isabel escuchaba con el estómago encogido, cada palabra pesando como plomo. Finalmente el juez anunció. Dada la magnitud del caso, la sentencia definitiva se dictará más adelante. No obstante, este tribunal considera necesario establecer medidas provisionales para proteger a la parte demandante mientras se resuelve el proceso. Un murmullo recorrió la sala. Isabel sintió que le temblaban las piernas. En primer lugar, continuó el juez, se ordena la suspensión de cualquier movimiento patrimonial relacionado con la vivienda sita en calle de Alcalá 152, así como de cualquier otro bien inscrito a nombre de terceros vinculados con el señor Morales. Isabel contuvo el aliento. Aquello significaba que la casa que había perdido ya no podía ser. Informes médicos que acreditan el estado de vulnerabilidad de la señora Morales en el momento de la firma. Rodrigo frunció el ceño, incómodo por primera vez en toda la audiencia. Y en tercer lugar, añadió el juez, se advierte al señor Morales que la contrademanda presentada podría considerarse temeraria si no se sustenta con pruebas adicionales. De persistir en esa línea, este tribunal estudiará sanciones. El silencio en la sala fue absoluto. Isabel sintió que el aire volvía a sus pulmones. El abogado de Rodrigo intentó reaccionar. Señoría, esto es una medida desproporcionada. Mi cliente solo busca defenderse. El juez lo interrumpió con severidad. Defenderse no implica entorpecer el proceso con acciones infundadas. La señora Morales tiene derecho a que se protejan sus intereses mientras se dirime la verdad. Isabel bajó la mirada un instante. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero no de tristeza, sino de alivio. Cuando terminó la audiencia, Javier le sonrió. Lo logramos, Isabel. El juez nos ha dado la razón en lo esencial, protegerte mientras continúa el juicio. ¿Eso significa que puedo recuperar mi casa?, preguntó ella con voz temblorosa. De momento significa que Rodrigo no podrá mover un dedo con ella. Y eso ya es un gran paso. Al salir del tribunal, Marta la abrazó con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. Has aguantado todo con... Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños cambios. Isabel volvió a leer novelas en sus ratos libres, retomó la costumbre de caminar por el retiro y hasta se permitió reír con sus alumnos en clase. La sombra de Rodrigo seguía allí, pero ya no dominaba cada rincón de su vida. En una de esas caminatas pensó,
tal vez no recupere todo lo perdido, pero al menos estoy recuperando lo que soy. El veredicto provisional no era la victoria final, pero sí el inicio de una nueva etapa. Isabel sabía que aún quedaban batallas por librar, que Rodrigo intentaría otras maniobras. Que el camino sería largo. Sin embargo, aquella decisión judicial había abierto una ventana en la muralla de desesperación. Y por esa ventana, la luz comenzaba a entrar. Capítulo 19. La caída del poder de Rodrigo. La noticia de las medidas provisionales se esparció rápidamente entre los círculos profesionales de Rodrigo. Lo que antes había sido un abogado seguro con fama de impecable. Empezó a verse como un hombre cuestionado, rodeado de sospechas. Sus colegas evitaban mencionarlo en los pasillos, y algunos clientes comenzaron a cancelar contratos. Isabel no buscaba venganza. Pero no pudo evitar sentir un alivio silencioso. Durante años Rodrigo había usado su reputación como escudo, ahora, ese escudo se agrietaba frente a la verdad. Una semana después del veredicto provisional, Javier citó a Isabel en su despacho. Al llegar, la encontró con Carmen y Álvaro revisando una serie de documentos. Había tensión, pero también entusiasmo en el ambiente. Isabel, comenzó Javier, lo que voy a contarte marca un punto de inflexión. Sacó un informe y lo colocó sobre la mesa. Hemos descubierto movimientos financieros de Rodrigo que no declaró en el proceso. Cuentas ocultas en el extranjero, transferencias a nombre de Claudia Sánchez, su amante. Todo esto refuerza la idea de que buscaba despojarte para rehacer su vida con ella. Isabel abrió los ojos con incredulidad. ¿Cuentas en el extranjero? Sí, asintió Carmen. Y lo mejor es que tenemos pruebas bancarias. Estos documentos llegaron gracias a una orden judicial que conseguimos tras demostrar la sospecha de fraude. Álvaro añadió con entusiasmo. Rodrigo no solo manipuló papeles, también cometió evasión fiscal. Su caída ya no es solo moral ni matrimonial. También legal. Isabel sintió un escalofrío. Recordó las veces que él le hablaba de proteger el patrimonio y de estrategias fiscales. Ahora entendía que todo era una fachada para ocultar su avaricia. El siguiente día en los tribunales fue decisivo. Javier presentó las pruebas de las cuentas ocultas. El juez, al revisarlas, no pudo disimular su gesto de gravedad. Esto cambia considerablemente el panorama, declaró. Si se confirma, estaríamos ante un caso no solo civil, sino también penal. Rodrigo intentó defenderse con arrogancia. Señoría, esas cuentas son parte de mis actividades profesionales. No tienen nada que ver con el convenio matrimonial. Pero Javier no le dio respiro. Entonces, ¿por qué están a nombre de su amante y no de usted? ¿Por qué se realizaron transferencias justo después de que la señora Morales firmara el supuesto convenio? Rodrigo se quedó en silencio. Fue un instante breve, pero suficiente para que la sala entera lo percibiera. Su máscara de control se resquebrajaba. Los medios empezaron a interesarse cada vez más en el caso. Titulares como abogado de prestigio acusado de fraude conyugal y patrimonial aparecieron en periódicos digitales. Rodrigo, que antes buscaba publicidad para su despacho, ahora huía de las cámaras. Isabel, en cambio, se mantenía al margen. No quería fama ni exposición, solo justicia. Sin embargo, cuando una periodista la abordó a la salida del juzgado, respondió con serenidad. No soy heroína ni víctima perfecta. Soy una mujer que fue engañada y que lucha por recuperar su dignidad. Esas palabras se difundieron en redes sociales y muchas personas comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. Mujeres que habían pasado por situaciones similares le escribieron. Gracias por darme valor, tu historia es también la nuestra. Isabel comprendió que su batalla trascendía lo personal. Rodrigo, cada vez más acorralado, intentó mover sus contactos para retrasar el proceso. Pero varios colegas que antes lo respaldaban ya no querían arriesgar su reputación. Su poder se debilitaba como un castillo de arena frente a la marea. En una audiencia particularmente tensa, el juez lo reprendió con dureza. Señor Morales, ha presentado documentos incompletos y evasivos.
La transparencia es obligatoria en este tribunal. Si persiste en su actitud, las consecuencias serán graves. Isabel, sentada a unos metros, sintió un estremecimiento. Era la primera vez que veía a Rodrigo sudar, incómodo, sin respuestas convincentes. Una noche. Después de una larga jornada en el tribunal, Isabel volvió a casa y recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz femenina al otro lado. ¿Eres Isabel? Soy Claudia. Isabel se quedó en silencio, sin saber qué responder. Sé que me odias, continuó la mujer, pero tienes que saber que Rodrigo me ha usado a mí también. Esas cuentas que están a mí. Nombre, yo nunca supe que existían. Solo descubrí todo cuando los bancos me notificaron. Quiero declarar, si me lo permites. Isabel sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. Claudia. La mujer que había estado con Rodrigo a sus espaldas, ahora ofrecía ayuda. Dudó unos segundos antes de responder. Si dices la verdad, no es a mí a quien ayudas, es a la justicia. Días después, Claudia compareció en el juzgado como testigo. Confirmó que Rodrigo había puesto cuentas a su nombre sin su consentimiento real, que había utilizado su relación para encubrir sus movimientos financieros. La declaración fue demoledora. Rodrigo perdió el control. «¡Mientes!», gritó desde su asiento, olvidando toda compostura. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Ese estallido fue la. Isabel se encontraba de nuevo frente a las puertas del tribunal. Era abril, y la primavera teñía de verde los árboles de Madrid. Sin embargo, en su corazón la estación era otra, la del cierre de un ciclo marcado por el dolor y quizás por la esperanza. Javier la acompañaba, como siempre, con paso firme y mirada serena. Hoy no hay que temer nada, Isabel, le dijo mientras subían las escaleras. De piedra. Has dicho la verdad, la hemos probado, y el juez lo sabe. Isabel asintió. Aún así, el miedo se mezclaba con la ansiedad. Había aprendido a no subestimar a Rodrigo, siempre encontraba una. Impecablemente vestido, aunque con ojeras marcadas. Su seguridad ya no era la misma, sus pasos parecían más pesados y su sonrisa más forzada. Isabel lo observó y por primera vez no sintió miedo. El juez, de tribunal, declara la nulidad del convenio de divorcio y de la liquidación de bienes. Todos los efectos derivados de dichos documentos quedan anulados. La vivienda de la calle de Alcalá, así como el resto de propiedades transferidas, deberán ser restituidas a nombre de la señora Morales. El corazón de Isabel dio un vuelco. Era lo que había soñado escuchar durante meses. Los flashes estallaron, pero Isabel no se dejó intimidar. Sentía que aquellas palabras eran necesarias, no solo para los demás, sino para ella misma. Esa tarde, al llegar a casa, recorriólas. Con las llaves recuperadas, sintió una emoción difícil de describir. Cada rincón conservaba recuerdos, algunos felices, otros dolorosos. El salón donde había firmado papeles bajo engaño. Ahora era testigo de su libertad. Abrió todas las ventanas y dejó que el aire de primavera inundara las habitaciones. Esta casa vuelve a ser mía, murmuró con lágrimas en los ojos. Rodrigo. Mientras tanto, se enfrentaba a un panorama completamente distinto. La investigación penal sobre sus cuentas en el extranjero avanzaba, y sus antiguos colegas lo evitaban en los tribunales. La prensa lo señalaba como ejemplo de corrupción moral y profesional. El hombre que un día se jactaba de tenerlo todo, ahora caminaba solo por los pasillos, con la mirada baja. Isabel no lo volvió a ver en persona, salvo en las noticias. Y aunque no sentía alegría por su desgracia, tampoco compasión. Era simplemente justicia. En el instituto sus alumnos la recibieron con un aplauso espontáneo. El día que regresó a dar clases de literatura. Profe, sabíamos que usted iba a ganar, le dijo una de las estudiantes. Usted nos enseñó que la verdad siempre tiene valor. Isabel sonrió conmovida. No había planeado ser ejemplo de nada, pero comprendió que su lucha también tenía un sentido colectivo, demostrar que incluso en medio del dolor, la dignidad puede recuperarse. Marta siguió a su lado.
Isabel redecoró la casa, cambió las cortinas, pintó las paredes de colores claros, llenó los estantes de plantas y libros. Quería borrar la huella de Rodrigo y convertir aquel lugar en un refugio de paz. También retomó su pasión por la escritura. Las páginas de su diario se transformaron en relatos breves que comenzó a compartir en un blog anónimo. Para su sorpresa, cientos de personas empezaron a leerla y a dejar mensajes de apoyo. Tu historia me inspira, gracias por darme esperanza, escribían desconocidos que encontraban consuelo en sus palabras. Un día, Javier la visitó para. Al ver esas noticias, cerró el televisor. No necesitaba recrearse en la caída de su exmarido. Su victoria no estaba en verlo hundido, sino en haberse liberado de sus cadenas. Con el tiempo, Isabel decidió tomarse un descanso del instituto. Pidió una excedencia para viajar y reconectar con ella misma. Recorrió pequeños pueblos de Castilla, caminó por senderos en Galicia y pasó tardes enteras escribiendo en cafeterías anónimas. En cada lugar, dejaba atrás un poco más del dolor y recogía fragmentos de esperanza. En una de esas escapadas en la costa de Asturias escribió la frase que marcaría su nueva vida. No soy la mujer que perdió todo, soy la mujer que aprendió a renacer entre las ruinas. Al regresar a Madrid meses después, se sintió renovada. Su casa ya no era símbolo de una trampa, sino de un hogar recuperado. Su diario ya no contenía solo lágrimas, sino también sueños. Y su corazón, aunque aún marcado por cicatrices, estaba abierto a la posibilidad de volver a confiar. Una tarde, mientras ordenaba su biblioteca, encontró el viejo pañuelo de su madre, arrugado por tantas audiencias y lágrimas. Lo sostuvo entre las manos y sonrió. Era el símbolo de su resistencia, el recuerdo de que nunca había estado sola. Lo guardó cuidadosamente en una caja junto a sus diarios, como testimonio de un capítulo doloroso, pero también como recordatorio de su fuerza. El epílogo de su historia no era el final de un juicio, sino el comienzo de una nueva etapa. Isabel ya no era la mujer rota por la manipulación de Rodrigo, sino alguien que había aprendido a levantarse. Y mientras contemplaba las luces de Madrid desde su ventana, supo que aunque el pasado nunca se borraría, su futuro estaba en sus propias manos. Capítulo 22. El nuevo amanecer. El sol despuntaba tímidamente sobre los tejados de Madrid cuando Isabel abrió las ventanas de su casa. La brisa fresca de la mañana acarició su rostro, trayendo consigo un aroma a flores que anunciaba la noche tras noche, revisando cada página de su diario, transformando las lágrimas en palabras y las heridas en capítulos. El proceso fue sanador, cada línea escrita era un ladrillo más en el puente hacia su nueva vida. Mientras tanto, Rodrigo enfrentaba su propio destino. La investigación penal avanzaba, y sus cuentas en el extranjero quedaron bloqueadas. Sus antiguos socios lo abandonaron. No soy la misma que empezó esta historia. Soy una mujer libre, lista para el nuevo amanecer. Meses después, en la presentación de su libro, el auditorio estaba lleno. Amigos, colegas. Solo el presente tan simple y tan real. Sonrió y murmuró para sí misma. El amanecer ya llegó. Y con esa certeza cerró los ojos, sabiendo que el nuevo capítulo de su vida apenas estaba comenzando. Capítulo 11. Preparando la demanda. El despacho de Javier Torres estaba especialmente concurrido aquel martes. Isabel llegó con su carpeta bajo el brazo, sintiendo que cada documento que llevaba era un fragmento de su vida rota, pero también una pieza necesaria para armar la defensa. La secretaria la saludó con familiaridad, como si ya se hubiera convertido en parte de la rutina del bufete. Cuando entró en la sala de reuniones, Javier la esperaba junto a dos colaboradores jóvenes, una abogada llamada Carmen y un pasante de derecho, Álvaro. Sobre la mesa había montones de papeles, organizados en carpetas de colores. La seriedad del ambiente hizo que Isabel tragara saliva. Bienvenida, Isabel, dijo Javier con tono cordial. Hoy vamos a dar un paso fundamental. La redacción de la demanda. Ella se sentó con el corazón acelerado. No era solo un trámite legal, era el comienzo oficial de la batalla contra Rodrigo. Javier abrió la reunión repasando los puntos.
Clave. El objetivo principal es solicitar la nulidad del convenio de divorcio y de la liquidación patrimonial. Para ello vamos a basarnos en 3 pilares. El vicio de consentimiento. Isabel firmó sin comprender lo que hacía, en un estado de depresión diagnosticada. La manipulación y el abuso de confianza. Rodrigo, con pleno conocimiento de su vulnerabilidad, la indujo a firmar. La existencia de fraude patrimonial. La vivienda y otros bienes fueron transferidos de manera sospechosa a terceros cercanos a Rodrigo. Carmen intervino con voz firme. Además, hemos detectado. Voz. No lo intente, hágalo, corrigió Javier con suavidad. Usted ya sobrevivió a lo peor. Ahora solo tiene que contar la verdad. A continuación, repasaron los documentos. Isabel entregó el informe. De la doctora Elena Ruiz, aún fresco con el sello oficial. Javier lo